Bueno, muchas gracias por organizar esta actividad, por estar acá con nosotros. De verdad que apreciaré todas las observaciones que sin duda van a enriquecer esta investigación muchísimo. Ya Marvin leyó el título de mi presentación, Territorialidades indígenas en el Pacífico Sur, las prácticas y la legislación 1850 a 1977. Por supuesto que en memoria de nuestro queridísimo colega, que para muchos ha sido una gran inspiración intelectual. Esto ya sabemos que es parte del proyecto del que formamos parte quienes estamos presentando el día de hoy. Y es un avance de investigación, por lo tanto los resultados son provisionales y habrá mucho que sin duda hay que afinar y hay que revisar. Las etapas de la investigación histórica, que es la que yo he estado haciendo, han sido dos grandes etapas. Uno, la territorialidad indígena en el Pacífico Sur de 1850 a 1950, que es justamente el periodo antes de que hubiera territorios indígenas legalmente reconocidos por el Estado. Ese reconocimiento empieza a realizarse más o menos entre 1945 y 1956. Y la gran pregunta, ¿verdad? En esta parte, bueno, ¿cuáles eran esos territorios? ¿Cómo era esa territorialidad en ese momento? Y el segundo momento que inicié hace un poco tiempo y por lo tanto todavía es bastante tentativo lo que les voy a presentar, es la ley indígena de 1977, en particular su historia. Y todavía estoy en ese proceso de elaboración de cómo estos dos temas dialogan entre sí. Como van a ver, traigo algunas reflexiones preliminares, pero sobre esto hay cosas que profundizar. Yo voy a empezar en realidad con la ley indígena, algunos hallazgos y muchas preguntas. Sobre todo voy a referirme en particular al impulso, los proponentes y algunos de los elementos sobre la propiedad indígena. Y los otros dos temas los voy a tratar muy corto, es un largo proceso que lleva a la ley y algunos elementos de la investigación sobre territorialidad indígena antes de los años 50 que nos pueden ayudar a pensar con más profundidad algunos de estos temas. La historia de la ley indígena de 1977 es una historia compleja. Para empezar, la legislación sobre indígenas, mucho de esto ustedes lo saben, pero ténganme paciencia, básicamente se mueve en el periodo entre el 39 y el 77. Sin embargo, hay un gran vacío analítico que para mí todavía es difícil de explicar de por qué no se ha estudiado la historia de esa legislación. Aclaro, muchas de las personas que están acá saben mucho sobre el análisis legal o incluso la implementación de la legislación relacionada con pueblos indígenas. Yo me refiero a el análisis histórico de cómo surge, de dónde surge, cuáles son las tensiones que hay en ese proceso de creación de legislación. La excepción es el periodo del 39 al 56, que se puede hacer un segundo de propaganda. Yo estudié hace varios años y hice algunas propuestas de algunos elementos de esa legislación temprana. Y en la literatura sobre la legislación indígena, cuando se habla de los orígenes, por ejemplo, se ofrecen suposiciones que dan poco apoyo en evidencia sobre cómo interpretan el origen o las características, sobre todo de la ley indígena. Por ejemplo, Carmen Murillo, a quien respeto mucho, dice en una obra corta: la promulgación de la ley indígena no fue el producto de la propuesta y la lucha de estos colectivos indígenas, sino más bien una concesión gratuita,
lograda al amparo de convenciones internacionales, ¿verdad? Marcos Guevara ese es Guevara y Chacón, en una obra que me imagino que todos hemos revisado hasta el cansancio, porque es excelente, indican, para mediados de la década de los 70, en Costa Rica existe una entidad pública encargada de atender el asunto indígena, CONAI. Se han decretado varias reservas indígenas y existe un ambiente propicio para crear un estatuto que venga a administrar en específico esta realidad. No obstante que la participación indígena en los procesos legislativos no fue amplia, en el año 1977 se emitió la histórica ley número 6172. Entonces, ven que no necesariamente la explicación es la misma, aunque podríamos considerarlas complementarias, pero sí hay esta idea de que no hay un proceso, digamos, desde abajo, que no hay participación indígena, que responde quizás a fuerzas externas, que digamos que no hay una explicación satisfactoria de, o bien sostenida sobre los procesos en los pueblos indígenas de Costa Rica. Yo lo que me propongo es entonces historizar la ley de 1977. Estas son algunas de las preguntas que me he hecho. Muchas de ellas todavía faltan mucho para responderlas. ¿Qué factores impulsaron la presentación del proyecto? ¿Quiénes escribieron o propusieron el proyecto de ley? ¿Cómo fue el proceso de negociación y aprobación? ¿Qué influencias ideológicas o legales hubo en la ley? ¿Hubo cambios sustantivos entre el proyecto y la ley? ¿A qué se debieron? ¿Hubo temas especialmente controversiales? Los elementos que están subrayados son elementos a los cuales me voy a referir de manera breve y se basan en un análisis muy detallado del expediente de la ley, que por cierto, en la descripción detallada de ese expediente, debo agradecer a la asistente Valeria Calvo. El impulso del proyecto es el PH Boruca. No voy a entrar mucho en detalles del proyecto hidroeléctrico Boruca, pero hay una claridad cuando se plantea el proyecto de que ha habido un proceso muy acelerado de desposesión de los indígenas en Boruca y que ha habido un proceso de denuncia en la prensa. Y aquí me llama la atención que al igual que en 1945, el impulso para la legislación, una legislación que va a marcar un antes y un después, viene del Pacífico Sur. Asimismo, sucedió en 1945, aunque de eso no voy a hablar. ¿Quiénes proponen el proyecto? Por un lado tenemos a directivos indígenas de la CONAI, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, creada en 1973, en particular José Carlos Morales y Donald Rojas Maroto, quienes intervienen repetidamente en la discusión legislativa, y no solo intervienen en la discusión, sino que hasta donde podemos rastrear, tienen una parte sustantiva en la escritura de diferentes documentos. No es casualidad, quizás, que ambos sean de Boruca, dado el contexto que impulsa esa legislación. Entonces, por un lado, podemos ver que a nivel muy básico sí hay participación indígena y que probablemente si rascamos un poquito más, que yo pienso hacerlo, vamos a encontrar otros tipos de participación. Claro, el gran debate que podría haber aquí es si eso lo podríamos considerar movimiento indígena o no, pero presencia sustantiva de actores indígenas, creo que sí podemos identificarla fácilmente. No hay, por supuesto, no son únicamente indígenas. También hay personas no indígenas que tienen un papel fundamental. Karen Olsen es sin duda una actriz clave en este proceso y ya venía teniendo ese papel desde años antes. Y seguramente por su impulso se va a involucrar otros actores como el Colegio de Abogados
o la exministra de Cultura, y probablemente había otros actores no indígenas organizados. Una vez que el proyecto entra a la Asamblea Legislativa, ¿quiénes impulsan que ese proyecto se mantenga, avance y se apruebe? Porque realmente lo que se nota es que hubo un impulso muy significativo para que este proyecto se mantuviera. Por supuesto, sus creadores, entre los cuales podemos suponer que están Morales y Olsen, entre otros, y, muy importante, legisladores con experiencia y posición previa del Partido Nacional Independiente y del Partido Unificación Nacional. Quizás es significativo que no del Partido Liberación Nacional. Acá están, yo puse los nombres de los que claramente tienen una participación más sustantiva, y el caso del diputado Torres Vincenzi y de Fernando Alman Ortiz es realmente muy destacado. Además, son de los únicos dos legisladores de esa lista de los que pude encontrar alguna imagen. ¿Cómo se construyeron esas alianzas, verdad? Es decir, cómo se crean esas relaciones con los legisladores y qué motivaciones tenían las distintas figuras políticas, son preguntas que todavía están por responderse. Además, hay una particularidad importante de cómo se desarrolla esta ley. El proyecto que se presenta en julio de 1975 se llama Propiedad a los indígenas poseedores de lotes dentro de las áreas de dominio público o de fincas del ITCO. ¿Verdad? Y en julio del 77 se presenta otro documento dentro del mismo expediente, una ley totalmente diferente, radicalmente diferente, que se titula ahora sí Ley Indígena y que fue redactada en 15 días. Esa ley es totalmente diferente del proyecto inicial y hay toda una negociación legislativa de cómo se logra hacer eso, y ya el planteamiento de esa ley es muy diferente, y sobre ese es que se hacen una serie de transformaciones y termina aprobándose la ley indígena del 77, que es la que sigue marcando en buena medida las relaciones, la legislación, el cuerpo de legislación sobre pueblos indígenas. En particular, considerando el aspecto de la propiedad, podemos ver cómo va cambiando el proyecto. En el proyecto original, lo que se proponía era que a los indígenas se les facilitara el proceso para obtener títulos individuales de parcelas. En la discusión legislativa hay una serie de opciones que se barajan desde el punto de vista de la propiedad colectiva. Ya ven que aquí hay un posicionamiento diferente, ya no títulos individuales, muy pronto la discusión cambia a la propiedad colectiva, y la discusión es si van a ser cooperativas, si van a ser de asociaciones de desarrollo, que además ya habían empezado a desarrollarse en los territorios indígenas. Y finalmente, el proyecto de ley presentado y la ley que se aprueba, lo que regresa es al modelo de reservas. ¿Por qué? ¿Sería porque ese era el modelo establecido en Costa Rica desde 1945? Puede ser. Pero además, desde 1976, es decir, antes de que la ley se apruebe, se habían empezado a crear más reservas con esa misma figura a través de decretos ejecutivos. Ahora, lo que queda claro de una lectura de este expediente es que la ley de 1977 no fue gratuita, fue parte de un largo proceso. Y la discusión legislativa deja muy claro que la ley se veía a partir de antecedentes extensos en los cuales muchos de los actores que están incidiendo en esa ley han tomado parte. Era un tema muy presente en la agenda nacional. A partir del 76 había habido decretos ejecutivos que creaban reservas en otras regiones de Costa Rica que no eran el Pacífico Sur. Aquí voy en el tiempo de adelante hacia atrás, lo cual es inusual en historia, pero
es para vincular la ley del 77 con lo que le antecedió. Muy rápidamente, esta legislación ustedes seguramente la conocen, ¿verdad? En el 74 se había reformado la ley de la CONAI y muchos de los legisladores hacen referencia a ese proceso porque estuvieron ahí. Antes de eso se había creado la CONAI. En el 66 se habían vuelto a delimitar las reservas del Pacífico Sur que habían sido derogadas en el 61 con la ley del ITCO, y antes de eso pues había habido el proceso de creación de reservas en el Pacífico Sur en particular entre el 45 y el 56. Y acá lo que quiero dejar claro es que fue la discusión y las transformaciones de cómo acercarse al tema de las poblaciones indígenas y sus territorios se mantuvo en la atención nacional durante estas décadas. Para terminar, voy a hacer un par de comentarios sobre el tema propiamente de territorialidad indígena antes de los años 50. De esto yo había hecho una presentación antes. Hay un video que no sé si el proyecto va a poner a disposición, pero voy a decir cosas muy rápidas porque obviamente no hay chance. Uno de los temas es qué incluir en cada reserva, ¿verdad? La ley de 1977 no ofrece criterios muy claros ni muy bien establecidos. Eso quiere decir que es necesario considerar cada caso individual. Y en esto es muy importante las acciones previas de delimitación que en el Pacífico Sur datan de los años 40, pero en otros territorios son de los años 70, ¿verdad? Los decretos ejecutivos del 76, porque varias de esas reservas que son de creación reciente habían sido delimitadas antes de la ley. ¿Con qué criterios? Es algo que habría que analizar. Y bueno, esta idea de que las delimitaciones en el Pacífico Sur, que son las más antiguas, se dieron en un proceso que inicia en el año 45, que todavía, bueno, de esto creo que Roberto nos va a hablar un poco más en el caso de Salitre, cómo fue este caso concreto en Salitre. Hay un estudio sobre Matambú que se sale del Pacífico Sur, pero muestra la importancia de los factores locales en esas delimitaciones. De esto pues no voy a hablar mucho. Por otro lado, la pregunta entonces es qué es lo que se incluye en la reserva, pero también qué es lo que se deja por fuera. El uso del territorio que tenían los diferentes pueblos indígenas era bien complejo durante todo el siglo XIX y hasta 1950, que es el periodo que yo he trabajado. Por supuesto que el Estado reconoció algunos de esos territorios parcialmente. Esto es una verdad de perogrullo, por supuesto, pero vale la pena recordarlo. Algunos sitios de asentamiento y algunas áreas de subsistencia. La pregunta es ¿qué parte? Porque en cada caso lo más probable es que los factores fueran diferentes dependiendo de qué actores locales incidieron en esa delimitación de los territorios. Hay, por supuesto, territorialidades que no son reconocidas en el Pacífico Sur en particular, bueno, y en otros lugares. Los usos no materiales, por ejemplo, los sitios sagrados, que es algo que ha estudiado Roberto Castillo, o elementos que no calzan con ciertos ideales, con el ideal de campesinización, con la propiedad privada o con la idea de los reductos o las zonas de refugio que guió en buena medida, creo yo, la idea de qué priorizar o cómo o cuál era el objetivo de la creación de estas reservas. Para cerrar, me parece interesante reflexionar por qué el olvido sobre los orígenes de la ley, teniendo presente que la mayoría de actores siguen vivos. Es ciertamente
el origen de esa ley y la negociación de la ley es un proceso complejo, determinado por múltiples factores que no son solo la legislación internacional, aunque es muy probable que haya una gran influencia, ¿verdad? De hecho, se ha visto que hay una gran influencia desde el análisis legal de esa legislación internacional. Inciden en esto múltiples actores, incluyendo indígenas, que hay que conocer mucho mejor a nivel de organizaciones, a nivel de organizaciones nacionales, a nivel de organizaciones locales, y a nivel también de la dinámica de los partidos políticos. Hay que tener claro que los alcances de la ley cambiaron radicalmente en el proceso de discusión. El proyecto que entró es totalmente diferente del proyecto que salió de la comisión y que fue luego aprobado. Sin embargo, para entender la delimitación de cada territorio, se requiere estudiar a cada uno por aparte, porque en los detalles de por dónde pasan los límites y qué zonas se incluyen y qué zonas se excluyen, en esos detalles en realidad se resolvieron o se negociaron a nivel local con otro tipo de incidencia de actores locales. Y por supuesto no puedo cerrar sin decir lo obvio, que ustedes conocen muchas piezas de este rompecabezas mucho mejor que yo, y por supuesto tengo claro que esto es un proceso colectivo y escucharé con muchísima atención y con muchísimo agradecimiento lo que ustedes tengan a bien sobre este tema. Muchas gracias.